Bienvenidos a este video tutorial del curso de Técnica Complementaria 2 y el curso de Dibujo Constructivo para Ingeniería. La idea de este video es continuar con nuestros temas de fase número 1 del segundo semestre del año 2019. Bueno, uno de los temas importantes es el plano matriz, ya que es el plano base que debemos de utilizar para trabajar nuestro juego de planos. En este plano debemos de ponerle toda la atención posible para no dejar ningún detalle a medias y no tengamos problemas en el momento de ir ejecutando cada uno de los planos de fase de arquitectura, fase de instalaciones y fase de estructuras. En el blog encontrarán ustedes estas 4 hojas en PDF para que las puedan descargar. Aquí en la pantalla no se observa muy bien, pero las pueden descargar del blog. En la hoja número 1 tenemos acá la definición de los ejes. La línea de eje ya sabemos que es una línea punto con lápiz o con rapidógrafo fino. Acá tenemos lo que son círculos y dentro de los círculos tenemos unas letras las cuales llamaremos ejes. Tenemos números y tenemos letras. Estas son las definiciones que daremos a cada una de las paredes de nuestro primer nivel y segundo nivel. Las estaremos definiendo por un número o por una letra. Veamos que los ejes o los muros más largos tenemos el eje 7, el eje número 1, el eje A y el eje F. Son de los muros más largos que tenemos, que pasan por todo el terreno en el sentido más largo y en el sentido longitudinal. Seguidamente tenemos la hoja número 2 y la hoja número 3. Acá tenemos primer nivel y segundo nivel. Acá lo que tenemos es un boceto de todo nuestro proyecto. Para definir el plano matriz, como lo dije anteriormente, debemos de pensar en todo. Acá, desde cómo vamos a colocar los muebles, hasta cómo va a ir definido los techos, cómo va a ir el agua potable, cómo va a ir el drenaje, cómo van a ir las vigas, para no cometer errores en nuestro primer plano. Porque si estamos trabajando estructuras y nos damos cuenta de que nuestra planta tiene un error, tendríamos que corregir todos los planos que hasta el momento hayamos hecho. Acá tenemos, como les dije, el primer nivel y segundo nivel. Para los que no son técnicos en dibujo, les comento de que lo que tenemos acá es un corte de la planta. Este corte está definido a una altura de 1,20 sobre el nivel de piso terminado. Si aún así se nos dificulta interpretar lo que tienen estas dos hojitas, en el blog también colocaré estas imágenes en 3 dimensiones. Lo que tenemos en las hojas anteriores es a partir del nivel de piso terminado, cuando está al 100%, hasta ya lo tendríamos pulido. Vamos a medir 1,20 hacia arriba y hacemos un corte en planta. Y es lo que vamos a representar en 2 dimensiones en nuestro plano. Acá podemos observar el primer nivel para que le demos un vistazo. Y lo mismo en el segundo nivel tenemos el área social. Esta información va a estar colocada en el blog para que ustedes la puedan descargar y visualizar mejor. Por último, la hoja número 4. Acá tenemos lo que son los techos de nuestro proyecto. Acá tenemos techos inclinados y techos planos. Acá, para hacer este boceto, ya tendríamos que haber pensado en armado de losa y hasta haber definido lo que es el plano de drenajes. Tenemos aquí nuestra planta de techos y lo que son estas plantas. Acá tenemos cada una de las paredes. Tenemos la pared del eje 6, la pared del eje D que termina en el eje C, y así vamos analizando cada uno de nuestros muros. Bueno, vamos a continuar acá con la explicación. Paso número 1. Se les pidió un formato A2 con margen y cajetín papel mantequilla
el cajetín el mismo del semestre pasado. El norte siempre va del lado derecho en nuestro plano, en la parte superior. Entonces vamos a iniciar el primer paso de esta manera. Primero, del margen de arriba hacia abajo, vamos a trazar una línea horizontal con una separación de 6 centímetros. Todo lo que sea separaciones siempre seguimos pensando en escala natural. Luego, a partir del margen del lado izquierdo hacia la derecha, vamos a trazar una línea con una separación de 6 centímetros también. Trazamos estas dos líneas con lápiz. Primer paso. Segundo paso. Vamos a definir el área donde vamos a dibujar primer nivel y segundo nivel. Acá le damos un vistazo a las hojitas que vimos anteriormente y vamos a analizar que del eje A al eje F vamos a tener que trazar 8.85 metros de separación a escala 1.75. Entre primer nivel y segundo nivel vamos a dejar una separación de 7 centímetros. Luego del segundo nivel, del eje A al eje F, vamos a tener 8 metros, punto 85. Ahora del eje 7 al eje número 1 vamos a dejar 16.85 metros a escala 1.75. Entonces la planta del primero y segundo nivel las vamos a definir a esta escala, a 1.75 que está en el escalímetro. Y si no tenemos escalímetro, usar la fórmula de conversión de escala que la vimos en el curso anterior. Otra recomendación, el ingreso de la casa la vamos a dejar hacia abajo. Acá dice el ingreso, hacia este punto debemos de dejar el ingreso hacia la vivienda. Si decidimos hacer la planta en sentido horizontal, la parte más larga, entonces el ingreso debe de estar hacia el lado derecho. Aquí me adelanté con los títulos, planta primer nivel, planta segundo nivel, para que vean dónde vamos a dibujar cada una de las plantas. Bueno, esto sería el paso número 2, ubicar nuestras plantas en el formato. Ahora vamos con el paso número 3. Observamos las hojitas que les mostré anteriormente porque vamos a seguir trazando los demás ejes. Acá tenemos que a escala 1.75 del eje A al eje C tenemos 4.65, del eje C al eje D 2.35. Entonces esas medidas, como les dije, las sacamos de las hojitas estas de acá. Acá tenemos la separación entre ejes para que vayamos tomando estas medidas e ir definiendo nuestras líneas de eje en el formato A2. Seguimos acá. Tenemos entonces que del eje 5 al eje 4 vamos a tener unos 50. Luego el baño de visitas que está abajo del módulo de gradas tiene un muro que iría en esta parte. Tenemos una separación de esta línea de 1.15, igual que la separación del eje 3 al eje 2. Así vamos trazando nuestros ejes y lo mismo en el segundo nivel. En el segundo nivel vemos que el eje C inicia desde el eje 7 y termina en el eje 5. Aquí entre el eje 5 y el eje 4 vamos a tener un muro girado a 45 grados. Y luego acá tenemos que el eje C empieza desde el eje 1 y termina en el eje 2. Así es como vamos a definir esta tercera parte de nuestro trazo del plano matriz. Luego seguimos con el paso número 4. En este paso vamos a dibujar estos círculos, que es la base para nuestros ejes. Acá estoy recomendando que el diámetro del círculo sea de 1 centímetro. Usar plantilla de círculos. Primero lo hacemos a lápiz y después le vamos a pasar tinta. Podría ser rapidógrafo fino o rapidógrafo mediano para el trazo de estos círculos con rapidógrafo. Luego vamos a definir nuestra línea de eje que va desde el círculo a donde empieza la planta.
línea punto con rapidógrafo fino. La separación de la planta hacia donde empieza el círculo va a ser de 3 centímetros de separación en los 4 lados. Bueno, entonces aquí vemos de que están remarcados los círculos y ejes arriba y del lado izquierdo de las dos plantas. Más adelante les explicaré por qué. Y no dejamos de analizar y de tener presente los ejes de los otros dos lados. Algo importante también es considerar la separación que va a haber de la planta hacia donde vamos a poner el título y subtítulo. Yo les recomiendo que sea no menos de 6 centímetros, porque en este espacio de acá, en el tema de plano acotado, debemos de colocar los ejes y las medidas. El único plano que lleva ejes y medidas en los 4 lados obligatorio es el plano acotado. Por eso debemos de considerar esta separación. Si no, tendríamos problema en desarrollar ese tema que les mencioné. Entonces acá tenemos que el título es planta, primer nivel, escala 1.75 sería lo que debemos de poner en nuestro formato. Lo mismo acá en el segundo nivel. Entonces acá, vemos acá 3 centímetros y diámetro del círculo 1 centímetro. Esto sería el paso número 4. Continuamos con el paso número 5. Vamos a poner letras y vamos a poner números. Les recomiendo que los números los pongan en el sentido más largo del proyecto y las letras las pongamos en el sentido más corto del proyecto, porque tenemos más tenemos más números que letras. Bueno, analicemos nuestra planta. Todos los muros que estén del centro de la planta hacia arriba, los ejes los ponemos, la identificación de esas paredes las ponemos aquí arriba. Todos los muros que estén del centro de la planta hacia abajo, todos los ejes y medidas los ponemos en la parte de abajo. Del centro de la planta hacia el lado izquierdo, todos los muros que estén en esta área debemos de identificarlos del lado izquierdo. Del centro de la planta hacia el lado derecho, todos los muros que estén en esta área debemos de definirlos del lado derecho. Bueno, así es como vamos a trabajar en el segundo nivel también. Por eso tenemos aquí el eje 7, eje 6, que están alineados con la planta del primer nivel, tiene que ir alineada con el segundo nivel. Vemos aquí el eje 3, lo tenemos aquí en el segundo nivel, del lado izquierdo, lo mismo en la planta del primer nivel, lo tenemos en el lado izquierdo. Bueno, entonces acá tendríamos el paso número 5. Las letras les recomiendo que pueden ser de 5 milímetros, usar rapidógrafo mediano para rotular letras y números. Les recomiendo usar líneas guías para rotular, no rotulemos al aire. Todo esto lo hacemos a mano con instrumentos. Paso número 6. Acá vamos a tomar nuestras hojitas, las que les mostré anteriormente, y ya tenemos definidos los ejes. Recuerden que los ejes van al centro del muro, como en el ejercicio del curso anterior que se llamaba celosía, 7 milímetros y medio para un lado, 7 milímetros y medio hacia el otro lado. Y de esa manera tenemos que la separación de estas dos líneas es de 15 centímetros. Para definir nuestras paredes en nuestro proyecto debemos de detenernos y pensar en cómo van a ser nuestras paredes. ¿Qué tipo de bloque vamos a utilizar? Si va a ser bloque pómez, si va a ser bloque de arcilla, qué medidas tiene el bloque, si va a ser de tabla yeso o si va a ser de tabla yeso o de ladrillo, perdón. Bueno, acá tenemos el ejemplo del bloque de 20 de ancho para un grosor de muro de 20 centímetros, bloque de 15 centímetros, bloque de 10. Ahora tenemos mitades también. ¿Cómo vamos a colocar el bloque?
Tenemos levantado de soga, levantado de punta y levantado de canto. Lo normal es el levantado de soga, donde el bloque tiene un ancho de 15 centímetros. Esos 15 centímetros los vamos a dejar como grosor de muro. Si decidimos colocar el bloque de punta, significa de que los 40 centímetros que mide el bloque los vamos a usar como ancho de pared. Tenemos también el levantado de canto. En el levantado de canto, acá tenemos que los agujeros del bloque los estaríamos viendo en elevación, acá, para que se nos forme una celosía, para que la ventilación y la iluminación pueda entrar por estos agujeros. Si ponemos el bloque de esta manera, le llamamos de canto. Tenemos de punta y lo normal es de soga. Debemos de pensar en esto para definir nuestros grosores de muro, porque si nos pidieran, por ejemplo, un muro como los de la antigua Guatemala, donde miden 80 centímetros o 40 centímetros de grosor los muros, podríamos pensar en poner nuestro bloque de punta. Pero eso ya es decisión de quien esté diseñando el plano, cómo va a colocar los bloques. Lo normal es de soga y todos los muros van a ser de 15 centímetros. Solo quiero que tomen en cuenta de que el único muro que es de 20 centímetros es el que está en el eje 4, en el primer nivel. Bueno, entonces como les dije, observamos las hojitas y empecemos aquí por el primer nivel. En el primer nivel vemos de que aquí hay una pared de 15 centímetros, la vamos definiendo de esta manera. La separación de estas líneas negras es de 15 centímetros. Acá seguimos trabajando nuestras paredes, lo hacemos primero a lápiz y luego le vamos a pasar tinta. Así vamos definiendo nuestro muro. Lo mismo hacemos en el segundo nivel, observamos la hojita del segundo nivel y definimos nuestra pared. Vamos a definir todos los muros y cuando ya tengamos definidos los muros, pasamos al paso número 7. Acá tenemos los muros ya definidos. Procedemos a borrar los espacios donde vamos a tener ubicadas las puertas y las ventanas. Esos espacios, esos agujeros que hay en la pared, para colocar la estructura de puerta y ventana, le vamos a llamar vanos. Tenemos el vano de esta ventana, el vano de esta puerta, tenemos el vano de la ventana, vano de puerta. Tenemos todos los vanos abiertos. Luego vamos a trazar las gradas. Acá tenemos el primer tramo de gradas. Acá tenemos que la separación que tenemos entre estas líneas, que le vamos a llamar huella, que lo vamos a ver más adelante, es de 30 centímetros en el primer nivel. Y en el segundo nivel también 30 centímetros. Acá estamos viendo primer tramo y segundo tramo del módulo de gradas. Esta B significa de que ubicados en el segundo nivel, parados en este punto, acá vamos a bajar. Ese es el sentido, el recorrido que vamos a tener en las gradas. Lo mismo en el primer nivel, aquí vamos a estar parados y acá esa S significa sube el módulo de gradas. Aquí tenemos el baño de visitas. Bueno, seguidamente vamos a dibujar las ventanas. Para dibujar las ventanas, paso número 8. En el paso número 8 tenemos aquí este vano y con nuestro rapidógrafo fino dibujamos acá esta línea. Luego dibujamos esta segunda línea y esta es la representación del muro abajo de la ventana. El vidrio lo vamos a representar únicamente con una línea por la escala que vamos a utilizar, que es 1.75, ese detalle muy pequeño. Les recomiendo trazar únicamente 3 líneas con rapidógrafo fino para la ventana. Lo mismo hacemos acá, 3 líneas, acá lo tenemos.
tenemos nuestras tres líneas. Bueno, la parte donde va la puerta, solo vamos a definir el vano nada más. Las puertas no las vayan a dibujar. En las hojitas que les presenté anteriormente están las puertas, pero esas estructuras solo las van a dibujar en el plano amueblado y en el plano de iluminación. El plano matriz no definen las puertas porque les va a hacer estorbo para definir otros temas. Entonces acá solo dejamos el vano definido y repitiendo las puertas solo en el plano amueblado y en el plano de iluminación. Más adelante les explico por qué. Bueno, aquí tenemos la definición del patio. Vemos que las paredes que están con azul las definen con rapidógrafo mediano, porque son muros de carga, muros que estructuralmente están soportando un peso, el peso del segundo nivel, el techo, y acá tenemos estos muros con color verde. Estos son muros secundarios, solamente son muros de división, no funcionan, no van a trabajar soportando algún peso en especial, por lo tanto pueden definirlo con rapidógrafo fino. Lo mismo este muro alrededor del jardín, solo es un muro perimetral que nos divide de la calle hacia el jardín. Rapidógrafo fino. Acá dibujan la pérgola, acá tenemos las costaneras de nuestra pérgola y más o menos cuentan la cantidad de costaneras que tenemos y las van definiendo ustedes en este plano matriz. Bueno, siguiente paso, dibujar los muebles fijos. Los necesitamos para trabajar las instalaciones. Muebles fijos, tenemos el gabinete. Debemos de definir dónde va a estar el lavatrastos, la estufa, la refrigeradora, el desayunador, para pensar en los tomacorrientes o agua potable o drenajes en los temas de más adelante. Tenemos el retrete, el lavamanos, en el baño de visitas. En el segundo nivel debemos de trabajar las duchas, lavamanos, retrete y la ducha. Esta ducha, acá es importante que la definamos porque en la parte de la reposadera vamos a tener que dibujar un accesorio que se llama sifón, que lo explicaremos más adelante. Los closets también es importante por si deseamos dejar algún tipo de tomacorriente, porque vamos a incrustar la televisión dentro del closet, cosas que debemos de pensar en el momento de amueblar. Acá tenemos la ducha también. Bueno, entonces seguimos avanzando y tenemos el paso número 9. En este último paso le van a pasar tinta a los ejes, a la línea de eje y le colocan las medidas. Acá tenemos una medida total a eje y tenemos medidas parciales a eje también. Tenemos dos niveles de medidas, parcial a eje y total a eje, en la parte de arriba y del lado derecho de las plantas. Solo van a colocar estos ejes y medidas en estos lados nada más, en los otros dos lados no. Así es como ustedes van a presentar su formato del tema de plano matriz. Bueno, acá observemos estas líneas discontinuas. Observamos esta línea discontinua que es la proyección del techo del segundo nivel. Estas líneas, acá vemos la pérgola y acá vemos que los techos están salidos. A este tipo de detalle le llamamos voladizo y lo debemos de representar en nuestro formato con la línea de proyección, así como lo tenemos acá, porque cuando trabajemos estructuras debemos de armar este voladizo. Lo mismo en la parte posterior. En la parte posterior tengo voladizos también. ¿Cómo se ven esos voladizos? Si yo lo pienso y lo imagino, se vería de esta manera. El voladizo en la parte posterior en el segundo nivel. Bueno, el formato del tema de plano matriz, así es como tendría que verse en un formato A2 con margen cajetín. Recuérdense considerar este espacio de 6 centímetros. No dibujamos puertas, no le ponemos
el nombre de los ambientes, los niveles de piso, no los indicamos. Bueno, este es el tema de plano matriz o el machote que usaríamos para nuestro juego de plano. Les deseo éxitos a todos, bendiciones y seguimos en comunicación, y cualquier asesoría o duda que necesiten, los esperamos en el área de técnica complementaria.